chiringuitos. Y claro, a esta hora lo que hacemos siempre en El Faro es saludar a nuestro gato pardo, así que le vamos a preguntar ya, buenas noches, ¿qué seudónimo eliges para empezar esta conversación? Rayo Rojo. Vale, Rayo Rojo. Y ya sabes que te hemos invitado al Faro, así que lógicamente vamos a empezar la entrevista preguntándote por el vínculo que tienes con el mar, si es que lo tienes. A mí me gusta el mar, pero no la playa. Y siempre tengo la sensación, o yo creo que tengo un concepto muy positivo del mar, porque cuando estoy en el mar, o veo el mar, o escucho el mar, suelo estar o de vacaciones, o en situaciones parecidas a estar de vacaciones. Entonces, para mí el mar, el ruido del mar, o el olor a mar, o todo lo que rodea al mar, siempre me trae algo muy positivo. Siempre he pensado que quiero vivir en una ciudad con mar para poder vivir el mar en invierno, para poder pasear por el mar, y a mí lo que me gustaría es que hubiera un material que no fuera la arena y que llegara hasta el borde del mar y poder disfrutar del mar, porque a mí nadar me gusta mucho, nadar con olas me gusta mucho, el agua salada un poco menos, pero bueno, pero lo que no soporto es la playa. Sin embargo, el mar para mí siempre es una buena sensación. Así que te podemos encontrar paseando por la orilla, paseando por un puerto, pero no te podemos encontrar tumbado en una toalla en una playa. No, y si voy a la playa de manera no voluntaria, intento siempre que sea a última hora de la tarde, cuando el sol se está yendo o cuando puedo pillar una sombra, cuando la temperatura es un poco más baja, porque yo llevo muy mal el calor, llevo muy mal la exposición al sol y odio la arena. Entonces, claro, es una combinación tremenda. Y si alguna vez he tenido que ir de día, pues bueno, o es esforzándome, en plan vas con los niños y vas allá a jugar y haces lo que tienes que hacer, o intento refugiarme como el señor de 41 años que soy, viejo, en el chiringuito. El chiringuito es un buen lugar, y si te tuviéramos que situar en algún chiringuito, ¿hay algún mar especial para ti? ¿Hay algún lugar al que te guste ir, aunque sea a pasear, como dices? ¿Del mar, dices? Sí. ¿Algún lugar concreto? No sé si de nuestro país, si fuera de nuestro país, algún mar que se te haya metido dentro y al que te guste o te gustaría volver. Mira, yo he disfrutado varias veces del mar de una manera muy guay. Rodando Radio Gaga en Benidorm, grabamos una secuencia en la que nos bañábamos en noviembre a las 7 de la tarde, con el sol metiéndose entre los rascacielos, el mar fantástico, una temperatura absolutamente perfecta. Lo recuerdo como uno de los grandes momentos de mi vida. Luego, me gusta la zona de mar del norte de Tenerife. Las playas del Boyullo, hay una que se llama, no recuerdo cómo se llama, otra que tienes que bajar un barranco para abajo y es de arena negra. Y también el mar es súper guay, la temperatura es increíble y me encantó. Yo creo que son los dos mejores recuerdos que tengo del mar. Y bueno, lo típico, ¿no? La primera vez que vi el mar, que fue el mar de Gandía, como madrileño que soy, pues cuando era muy pequeño, la primera vez que vi el mar, que me quedé muy choqueado. Oye, ahora que dices lo de ser pequeño, claro, ahora pequeño no eres, mides 1,90, pero hubo un tiempo en el que medías algo menos, pero admirabas a tipos muy altos como tú. Si nos situamos ahora en la calle Puerto de las Pilas, en una madrugada, la que sea, en esas en las que te levantabas a escondidas para ver cerca de las estrellas, ¿calculas más o menos cuánto medirías por entonces? Pues yo es que nunca he sido... Yo cuando hablo con gente así que es de unos 60, digo, pues es que yo creo que yo ya nací con unos 75 por lo menos. Yo siempre tengo el recuerdo de ser el alto de la clase, siempre. Pero yo era muy chiquitillo. Era muy chiquitillo cuando me levantaba a escondidas de mi madre y bueno, la actitud de mi madre era la buena, ¿no? Que me lo reconoció durante años. Dijo, pero si vivíamos en una casa de 60 metros, ¿cómo no me iba a enterar yo de que ibas a escondidas a ver la tele? Pero claro, eras un niño, era la única cosa que tenías, pues yo me hacía la tonta y me hacía la dormida y te levantabas a ver la tele. Pero claro, te estoy hablando de que podía tener a lo mejor... O sea, yo el primer recuerdo que tengo de ver la NBA por la noche, recuerdo nítidamente la escena que es, y es el año 89, y yo soy de 79. O sea, que me levantaba a escondidas con 10 años para ver la NBA. Pues con 10 años, ¿qué me diría? Pues unos 60 o yo qué sé. Y a estas alturas has mencionado Radio Gaga. Por lo tanto, quizás ya muchas personas sepan que al otro lado de esta voz que estamos escuchando está Quique Peinado. Te agradecemos mucho que estés en El Faro esta madrugada.
Te podemos situar en la radio, en el Buenismo Bien, te podemos situar en la tele, en Zapeando, en este Radio Gaga del que luego hablaremos, pero te podemos situar también en el mundo deportivo, con esa generación NBA. Y claro, es que trabajar en la generación NBA en la que estás ahora, por ejemplo, todo lo que has recorrido en el mundo del baloncesto, gigantes del básquet, cuando tú eras un niño que veía a esos chicos, porque ¿de dónde viene esta afición tuya por el baloncesto? No lo sé. Como la mayoría de mis aficiones, no sé muy bien de dónde vienen. Ten en cuenta que a mí me gusta el baloncesto y me gusta el boxeo. Y yo me crié en una casa con 3 mujeres a las que no les ha gustado el deporte nunca, jamás. Y a mí me fascinaba el deporte de pequeño. Mi madre siempre cuenta una anécdota que se la cuenta a todo el mundo, que cuando yo era súper pequeño había un partido de la selección española de fútbol y entonces iban pasando en el himno, iban pasando por los jugadores de España y yo iba diciendo Gallego, Calderé, Carrasco, el que sea, ¿no? Era yo súper enano. Y dice, entonces había allí varias personas y dijo alguien, es acojonante lo del niño este, cómo se saben los jugadores de fútbol tan pequeños. Y dijo un tío mío, que es un tío que siempre ha tenido mucha manía, dijo, hombre, lo pone ahí, van poniendo el nombre según van pasando los jugadores. Y dijo mi madre, hombre, el niño no sabe leer. O sea, yo he tenido muchísima fascinación por los deportes desde muy pequeño y no ha sido algo que nadie me haya inculcado. Ten en cuenta, mi padre se murió cuando yo tenía 2 años, no había una figura masculina en mi casa. Es una pasión que surgió en mí. O sea, el boxeo, por ejemplo, que puede ser la cosa más antitética a mi personalidad y a mi manera de ver la vida y a todo, pues yo recuerdo ver perfectamente, pues viendo Julio César Chávez, Meldrick Taylor, recuerdo perfectamente ser súper pequeño y estarlo viendo en Telecinco allí cuando lo daban por las mañanas. Pero es una cosa que surgió en mí y hay una cosa que me flipa, que es que mucha gente me dice que me parezco mucho a mi padre, muchísima gente. La gente que lo conoció me lo dicen. A mí de chaval me paraban por el barrio porque mi padre era como muy conocido ahí en Vallecas. Sí. Y me paraban, tú eres el hijo de Enrique y tal, sí, tal, no sé qué. Y a mi padre le gustaban mucho los deportes y le gustaba mucho el boxeo, que es una cosa como muy de señor de Vallecas de la quinta que sería de mi padre, ¿no? Que tendría ahora, pues, yo qué sé, 70 años. Y mucha gente me dice que es increíble la cantidad de cosas que me gustan exactamente igual que mi padre, cuando mi padre es una figura que, digamos, no ha existido. Yo no tenía una madre o una hermana que me estaba hablando todo el día, pues tu padre, pues tu padre, pues tu padre. Nada. Mi padre era muy de izquierdas, por ejemplo, y yo he heredado eso y en mi casa nunca se ha hablado de política ni nada. Entonces hay un punto ahí que no sé si creer en la genética o en algo así tremendo, una carga genética muy tremenda. Sí, hay que creer en algo, creer en la genética no está mal, ¿no? Sí, yo me lo pido, porque además mi padre, he visto fotos de él, se murió con 50 y tantos años y tenía un pelazo de cojones. Y es una cosa que a mí yo quiero seguir teniendo pelo porque yo tengo una presión muy grande con mi apellido. Claro, eso lo tienes el pelo. Quique, y dices que te criaste, efectivamente, tu padre falleció cuando tenías 2 años. ¿Te criaste en un entorno en el que tu madre, tus hermanas, no se hablaba mucho de la figura de tu padre? No, nunca. Mi madre alguna vez así mencionaba y tal, pero no se hablaba, pero no porque fuera una cosa tabú. Mi padre se murió de cáncer cuando yo tenía 2 años y yo siempre lo he sabido. Y mi padre no ha sido una figura así muy controvertida, ¿no? Que yo ya he descubierto de mayor que es que mató a 10 personas y las enterró en el patio. No ocurrió. Era un señor que en mi barrio sé que era muy conocido. Mi madre sí que me acuerdo que de pequeño me contó alguna vez que el entierro de mi padre fue muchísima gente porque mi padre curraba mucho con chavales. Mi padre era el típico señor que estaba muy implicado en las cosas del barrio, entonces cuando veía un chaval allí que se descantillaba un poco, pues se lo llevaba a boxear o lo metía a jugar al fútbol y tal. Y que cuando se murió mi padre, pues que el féretro lo llevaron los chavales del equipo de fútbol y que fue un entierro de estos allí de los de antes, ¿no? De estos de muchísima gente. Pero en mi casa no se habló nunca de mi padre. Mi madre no fue la típica mujer que ya está hablando de su marido, ¿no? En mi casa me criaron como que mi padre no estaba y ya está. Y nunca fue un trauma. Digamos que la falta de mi padre o la pena que yo tengo de no haber tenido padre es una cosa que he descubierto de mayor, cuando me he dado cuenta de que efectivamente pues algunas cosas me han faltado, o cuando yo he tenido hijos y he dicho, mira, pues me hubiera gustado que esto que estoy haciendo con mi hijo lo hubiera hecho alguien conmigo. Dices que tu padre era muy conocido, pero tu madre también, porque en el barrio también eras un poco el hijo de la bici, ¿no? Bueno, yo nunca he conocido a nadie más popular. La popularidad yo la he conocido con mi madre. O sea, yo era con mi madre, de mi casa al mercado podía haber caminando, no sé, 5 minutos y tardar sistemáticamente 45 porque mi madre tenía una tienda de ropa de toda la vida en el barrio, de toda la vida. Y Confecciones Nuria. Confecciones Nuria. De hecho, mi madre no se llama Nuria, se llama Bisi. Nuria es mi hermana.
y muchísima gente a mi madre la llamaba Nuria. Claro. Porque era el nombre de la tienda, Nuria, Nuria para arriba, Nuria para abajo. Y yo recuerdo eso, tardar tantísimo porque le paraban señoras y venga y hablar. Y yo allí al lado, como venga, mamá, joder, acaba, que nos tenemos que ir y tal. Mi madre era muy popular porque en la tienda yo recuerdo la imagen de yo estar en la tienda y mi madre tenía 2 sillas en la tienda en las que allí estaban sentadas señoras, una que iban rotando ahí. Venía una, se pegaba 2 horas hablando con mi madre, luego se iba, no sé qué. Entonces era como el bar de las mujeres. Es decir, en la época cuando yo era pequeño, yo recuerdo los bares y en los bares estaban los hombres y el sitio de reunión de las mujeres, pues uno de ellos era la tienda de mi madre. Claro, parte de la personalidad, parte del discurso que tienes, Quique, parte de los principios que parece que atesoras, muchos vienen de ahí, ¿no? Del barrio. Así que quiero también que escuches algo que nos lleva a ese barrio. Claro, porque el Vallecas va siempre por delante, Quique. El Rayo Vallecano es mi selección nacional. Bueno, cuando leí el término barrionalista, que no recuerdo a quién se lo leí, la primera vez que lo leí dije, hostia, esto es lo mío, esto soy yo. Yo soy barrionalista y es una cosa que además me pasa que es con mi barrio, pero que yo me siento como a gusto en los barrios de los demás, ¿no? Creo que presenté el libro en Cataluña, en Barcelona, y creo que lo expliqué, ¿no? Que me sentía más a gusto allí, en un barrio de Barcelona, que en el centro de Madrid, ¿no? Y sí, a mí me ha marcado mucho, y eso que yo nunca he hecho ni mucha vida de barrio, ni mis amigos del alma son de mi barrio, ni nada, y de hecho, bueno, ahora vivo en otro barrio, que es un barrio también, pero vivo fuera, y cuando voy a Vallecas, de hecho, intento ir poco porque tengo morriña real, o sea, morriña física. Yo voy paseando allí por el paseo en el Pueblo Vallecas, que es de donde soy yo, y hostia, sí. Lo paso regu, y de hecho, bueno, siempre tengo la idea esa de que cuando mis hijos sean mayores y ya pasen un poco de mí, que yo ahí cuando ya tenga 60 años volverme a mi barrio tranquilamente a vivir. Supongo que es porque el barrio de alguna manera te sitúa, ¿no? Te sitúa en un lugar y te sitúa también en un estilo de vida. Y supongo que cuando ya trabajabas en la televisión y cuando ya empezaste a ser un poco conocido, que siguieras siendo el hijo de la bici, yo creo que eso es lo que hace también anclar a una persona, ¿no? Y tener claro, bueno, pues de dónde vienes y quién eres. Y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? A mí eso no me ha costado. Yo creo que tiene que ver un poco también con la conciencia de clase, que yo la tengo. Y yo nunca he sentido en mí ser una persona desclasada, como sentirme fuera. El barrio para mí es lo que me ancla a lo mejor a mi clase social o a la manera que tengo de ver el mundo, pero no es una cosa que creo que a mí me haya costado decir, no, hostia, tengo que pensar que no se me vaya la cabeza. No, a mí no me ha pasado. O sea, he hecho gilipolleces muchas en la vida, pero esa no es una. Ya. Oye, Quique Peinado, ¿por qué este seudónimo, Rayo Rojo? Rojo ahora que estamos hablando de esto. Rayo por Rayo Vallecano, rojo por mí. Y bueno, porque yo ahora con mis hijos, cuando vamos al colegio, todos los días jugamos a una cosa que llaman superhéroes, que es que yo me invento misiones y ellos inventan que tienen superpoderes y jugamos a resolver las misiones. Y se inventan nombres de superhéroes y mi hijo mayor siempre va por Rayo no sé qué, Rayo no sé cuántos, Rayo y Rayo Rojo. Me ha recordado eso. Estoy todo el día cuando estás metido en esas dinámicas, al final cualquier cosa te recuerda, ¿no? Quique, has dicho alguna vez que siendo de Vallecas, que además teniendo parte de tu familia de Valladolid, que no eres una persona a la que le salga de manera muy natural mostrar todos los sentimientos, pero ahora imaginándote de camino al cole, con los niños, claro, me imagino que desde ese 3 de mayo que fue para ti un antes y un después, esto de mostrar los sentimientos cuando uno es padre se lleva de otra manera. No, yo con los niños es otro mundo. Yo necesito terapia, entre otras cosas por mi incapacidad muchas veces de asumir mis sentimientos o de saberlos transmitir o de saberlos gestionar, de gestionar las emociones y todo eso, y es una cosa que a mí me ha marcado mi vida de alguna manera y que estoy tratando de resolver, pero digamos que con los niños la vida es otra, la manera de ser es otra. El mundo es otro. Muchas veces gente se sorprende, ¿no?, al verme con los niños, decir, pero bueno, este señor, ¿qué hace? Pues sí, yo soy a lo mejor, yo soy así muy seco y muy serio y
y muy poco afectivo, digamos, muy poco de piel de puertas para afuera, pero con los niños es otra historia. A mí tenerlos me cambió, me generó, bueno, pues muchísimas contradicciones y tener que asumir un montón de cosas que bueno, que todavía me estoy en el camino de estar en paz con todas ellas. Pero por ejemplo, cuando tienes unos hijos, asumes que tienes que intentar ser lo mejor, tienes que intentar ser lo más feliz posible, tienes que intentar estar lo mejor contigo y con lo que te rodea para poder ser buen padre con ellos. Uh-huh. Sin embargo, también es verdad que haciendo programas como Radio Gaga, ahí de alguna manera, aunque la mirada siempre es el de que escucha, ¿no? La frase esa de que tenemos 2 orejas y una sola boca porque vale mucho más escuchar que hablar, la lleváis vosotros a la práctica en Radio Gaga. Pero hay programas como, por ejemplo, ahora que decías lo de la terapia, como el que hicisteis sobre la salud mental, hay cosas que conectan de una manera tan emocional en ese programa que es muy difícil que, aun siendo frío, no te rompas. Sí, cuando trabajas en los medios, en la tele, yo creo en general tengo muy poca conciencia, o sea, muy poca, no conciencia, muy poca sensación o muy poca voluntad de trascender. Creo que facturamos entretenimiento, que podemos hacer las cosas un poco mejor, un poco peor, pero yo hace mucho tiempo ya, hace 20 años que asumí que yo no iba a cambiar el mundo y que eso es, y que bueno, que tenemos aquí un paso muy limitado y que nuestro trabajo es el que es. Pero cuando estás haciendo Radio Gaga, hostias, cuando te escribe gente, cuando ves reacciones de gente, cuando ves lo que representa el programa para la gente a la que sale y para la gente para la que lo ve, dices, joder, dentro de lo pequeñito que es, ¿no? Por mucho que ganáramos el premio Ondas, pero somos un programa muy pequeñito, en un canal pequeñito que no se ve mucho, ves que tu trabajo está generando un impacto muy grande. Y es un impacto hacia ellos y es un impacto hacia ti. Yo, bueno, pues a mí es un programa que evidentemente me ha aportado mucho en lo personal, porque aprendes mucho, porque vives realidades pues que no conocías, porque te hace ver la vida de otra manera. Siempre unas cosas que le digo a la gente, si a ti te ha marcado verlo, imagínate lo que me ha marcado a mí hacerlo, ¿no? Que me pegué allí 5 días grabando de sol a sol. Lo que nosotros sentimos al hacerlo, lo que nosotros pretendemos del programa, es casi al 100% lo que sale. Y eso es una cosa que yo creo que no me volverá a ocurrir nunca trabajando en esto. Y eso, joder, es una sensación que de verdad, pues mira, yo tengo la suerte de que la he podido tener y eso me lo llevaré para siempre. Además, Quique, creo que te llegó de una manera un tanto inesperada Radio Gaga. Bueno, como todo lo que te ha llegado, como ¿no? todo. Fernando Jerez, el director de Cero, que no sé muy bien por qué lo conocía, porque lo he pensado muchas veces y no sé muy bien, de hecho se lo tengo que preguntar. Un día me escribió y me dijo, oye, mírate este programa. Y lo vi en la versión belga, que es la versión original, y dije, hostia, esto es una maravilla de programa. Era un programa en un centro de desintoxicación. Lo es. Centro de desintoxicación de drogas. Y era un programa fantástico. Yo me quedé flaseado a todos los niveles. Entonces, claro, yo dije, sí, claro, evidentemente, bueno, ya veré cómo lo arreglo, pero claro, yo esto lo tengo que hacer, ¿sabes? Luego, digamos que la pequeña dimensión social que pueda tener mi carrera es a raíz de ahí. El que él y la gente de Cero viera en mí que yo podía hacer ese programa es una cosa que... Hostia, y luego ver que he sido capaz de hacerlo, y yo creo que bastante bien. Hostia, habla muy bien de ellos, porque es una cosa que ni yo mismo hubiera dicho que sí, que lo podía hacer, ¿sabes? Quique, y es verdad que tu carrera ha ido de un lado para otro. En realidad, en origen, tú empezaste siendo periodista deportivo, empezaste como decíamos, en el mundo del básquet, y luego quería hablar contigo, aunque sea un poquito, del escándalo que destapaste con 21 años y de cómo eso de alguna manera te marcó para tener una mirada, bueno, muy realista, voy a decir, de nuestra profesión. Sí, eso es curioso. Bueno, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, los Paralímpicos, la selección española de baloncesto de gente con discapacidad intelectual, pues la selección española era una estafa. Iban 10 de los 12 jugadores no tenían discapacidad intelectual. Y bueno, 10 de los 12 sí, es esto. Sí, creo que fue el Times. Sí. Lo eligió como uno de los 10 mayores escándalos de la historia del deporte. Y bueno, de la historia del deporte. Sí. Y bueno, me han llamado varias veces. Me llamó una productora, de hecho, creo que llegué a grabar con ellos, una productora británica, para hacer un documental sobre esta historia. Y eso fue, pues, bueno, la historia es tan fácil como que yo trabajaba en una revista de baloncesto y el corresponsal en Alcalá de Henares, que era un tío que trabajaba en el club de Alcalá de Henares, me dijo, oye, mira,
nosotros tenemos el equipo de discapacidad intelectual que gana la liga y ningún jugador nuestro va a la selección. Y hemos visto que en la selección hay tíos aquí que no juegan la liga y que no sabemos quiénes son. Y entonces a partir de ahí él y yo, Antonio García San Martín se llama ese periodista, y yo pues empezamos a tirar del hilo y luego se unieron todos los medios y bueno, claro, yo era un chaval. Tenías 21 años, ¿no, Quique? 21 años, sí. Y 21 tenía un director que tampoco era el mejor director que uno podía tener para eso, y claro, pues llegaron otros medios más grandes y nos pasaron por encima y aquella historia quedó como que tal, pero la realidad de las cosas es que Antonio García San Martín fue el que dio la voz y que los primeros temas que salieron de eso los escribimos él y yo. Quiero recordar contigo 2 lujos que contaste una vez que te permitiste porque me han encantado. Uno de ellos es una máquina recreativa en casa y otra es una nevera, un frigorífico que hace hielo. Sí, son 2 cosas de las que me siento orgulloso de poseer esos objetos, ¿no? Porque además me cuesta muchísimo comprarme cosas caras. Sin embargo, cuando el primer sueldo que gané grande en la tele, me compré la máquina recreativa esta que la tengo ahí en casa, que es una máquina recreativa antigua que te la diseñan para ti, que me costó 1.000 y pico euros y que te hacen el diseño que quieres, tienes la máquina allí y luego Pero juega, pero funciona. Sí. Ahora está rota, pero sí funciona. ¿Pero y qué tiene, Pac-Man? Tiene todos, como 200 juegos allí y puedes jugar pues al Street Fighter, al Pac-Man, al Tetris, a todos estos. Y algunos que allí japoneses que no sé ni cómo funcionan. Y luego la nevera de hacer hielos era una cosa de niño pobre, porque yo siempre iba a casa de mis tíos los ricos y me fascinaba que ellos le echaban hielo al agua como en el bueno, iba a decir como en el McDonald's, pero no, pues aquella sería como el Wendy's que había en Gran Vía, que era el único burger que había en Madrid, que yo me acuerdo que me fascinaba, que echabas ahí y te caía todo. Claro, que apoyabas el vasito y te caía el hielo, ¿no? Entonces era una cosa que a mí de pequeño tal, entonces cuando tuve la posibilidad de tener el dinero y sobre todo de tener el espacio, porque es un armatoste de 3 pares de cojones y en cualquier cocina no cabe, pues me hice con eso, que además como yo tomo café con hielo, eso es una fantasía, eso es una comodidad tremenda. Eso es la tecnología a tu servicio de verdad. Correcto. Quique, y hay otra cosa que me ha encantado, porque sabía que lo hacías porque lo publicas a menudo en Instagram, en Twitter, que es desayunar fuera. A mí me flipa. Yo mi aspiración vital, que es no trabajar, digamos, la cuestión fundamental por la que yo no quiero trabajar es por poder desayunar en un bar todos los días de mi vida. Ahora, como tengo bastante libre en las mañanas, muchísimos días puedo desayunar fuera. Y bueno, pues ahora dejas a los niños en el cole y desayunas tranquilamente luego. Literal. Ese es el plan, ¿no? Sí. Y ahora en pandemia, pues siempre en terraza, que ahora pues cuando ha hecho mucho frío, pues he bordeado la congelación, he estado muy cercanito a la hipotermia, pero no me importa absolutamente nada. Para mí desayunar, y antes era leyendo el periódico de papel allí, que ibas allí, te cogías allí el que tocaba, que te veías ahí días, si el bar era un poco así, te veías ahí leyendo La Razón, pero bueno, da igual. Claro, porque era el que tocaba, porque a lo mejor el que te interesaba a ti estaba ocupado. Claro, el as. Y luego estaban las miradas inquisidoras, ¿no? Eso de ese señor ya lleva mucho tiempo con el periódico, ya podía ir terminando. Sí, yo en el AVE, que es a veces que tienen ahí los periódicos y tal, yo miro mal. Decías lo de la pandemia, lo del frío, ¿cómo lo llevas tú todo esto, Quique? Pues mira, tengo la suerte de que como tengo esta personalidad tan desgraciada de que me gusta estar solo y que soy bastante refractario a la vida social y tal, digamos que yo no lo he sufrido muchísimo. Sí que tengo ganas de dejar de pensar cada paso que doy. Es decir, hoy pues vas a un sitio, ¿no? Yo ahora, pues si no hay sitio fuera o no tiene terraza, pues quiero que sea un bar en el que haya poca gente, que yo esté cerca de la puerta, que la puerta esté bien ventilada y entonces ponerte la mascarilla, si viene uno cerca, tal, no sé qué, porque soy bastante estricto con eso. Sí que tengo ganas de que eso deje de pasar. Tengo ganas de poder viajar, de poder viajar con tranquilidad y de dejar de tener esa incomodidad permanente, pero me parece que la dimensión de la tragedia es tan sumamente grande que podría aguantar este año y otro año más y otro año más haciéndolo, porque creo que es lo que tenemos que hacer y que además, bueno, tengo la sensación de que, excepto para determinadas personas que se ven obligadas a ponerse en situaciones que no son de seguridad, para la inmensa mayoría de la gente, al menos en la gran ciudad, no contagiarse es bastante sencillo. O sea que creo que bueno, que lo podemos hacer todos mejor. Y a todo esto añades también una mirada desde el humor, porque cuando contaste, por ejemplo, que tu madre se contagió en la residencia en la que estaba,
luego le diste una vuelta, ¿no? Y dijiste, bueno, puede ser que ya esta mujer haya alcanzado ya los superpoderes de los que hablabas antes, ¿no? Sí, joder, es que además ahora la han vacunado y ni me lo... O sea, yo qué sé, yo estaba ahí deseando como que se vacunara me llegó un mensaje de la residencia, le van a vacunar tal día. Entonces le llamo y digo, mamá, ¿te van a vacunar? Sí, nos lo dijeron el otro día que se iban a vacunar, ¿verdad? No le dio mayor importancia. Y luego la primera vacuna, ¿qué tal, mamá? Pues yo no, es que no me dolió ni el pinchazo, no noté nada. Y la segunda dosis, que le dio dolor de cabeza allí 3 días, era como que, si es que la tontería esta de vacunarme y tal, era como, ¿sabes? Tiene como, yo creo que está cogiendo ella conciencia de que es inmortal, entonces un poco que puede bordear la enfermedad. Mi madre está en una residencia y al lado de mi casa, en la que murieron 1 de cada 3. Es decir, mi madre, lo que ha vivido mi madre en confinamiento y el sufrimiento que hemos tenido durante el confinamiento, de verdad, ha sido una cosa tremenda. La sensación, yo personalmente, la sensación de impotencia, de no poder hacer nada mientras tu madre está viviendo en un sitio en el que le rodea la muerte. Y te lo va contando y te lo va transmitiendo, claro, y tú no puedes, claro. Fue una situación horrorosa, pero yo tengo ya la sensación de que mi madre, habiendo nacido en el año 40, que era posguerra allí, que pasó hambre y tal igual, y que las pasó putas y que cuenta cosas a veces que dicen, madre mía, después de que se ha muerto su marido, después de que le han operado 400.000 veces, que pasó cáncer 2 veces mi madre yo creo que ya tiene una conciencia de la inmortalidad propia que el día de mañana, o sea, ahora mismo porque está en silla de ruedas y está muy jodida, pero que el día de mañana igual se me pone a hacer puenting o se empieza a drogar a todo lo que da, porque total, como no se va a morir. Maravilloso. Quique, para ti, ¿quién es o qué es o quiénes son el faro de tu vida? Mis 2 niños, vamos, no hay absolutamente ninguna duda. Miquel y Héctor. Miquel cumple 7 años en mayo, Héctor ha cumplido 4 el 19 de enero. O sea, no hay absolutamente ninguna duda de que son los 2 seres humanos de los que más enamorado he estado jamás, con muchísima diferencia. Las 2 personas que me cambiaron la vida, las 2 personas por las que tengo por primera vez en mi vida la sensación de que daría lo que fuera, absolutamente lo que fuera, por su bienestar, las 2 personas que más miedo me hacen pasar en el mundo, porque uno como padre pasa muchísimo miedo, y bueno, pues las 2 personas que son el faro de mi vida, y a veces supongo que el faro te deslumbra, ¿no? O que el faro te molesta y no te deja dormir por la noche, o que el faro pues no sé, si un faro te puede joder las córneas, pero bueno, mis hijos a mí algunas veces también me han jodido la vida un poco, ¿no? Porque ser padre es joderse la vida, pero bueno, sin ninguna duda son, bueno, las personas por las que hago prácticamente todo lo que hago. Qué bonito, Quique. Oye, como estamos en pandemia, como hay pocas cosas, como decías, que se puedan hacer, me gustaría cerrar esta entrevista simulando que estamos en un concierto que te gustó mucho cuando lo viste, aquí en el Palacio de los Deportes. Sí, sí. ¿Lo estás escuchando? Sí, sí. ¿Por qué Cohen, Quique Peinado? Bueno, pues por todo lo que te he explicado, ¿no? Yo creo que si existe alguien más triste y más rancio era el señor Leonard Cohen. Bien, es cierto que lo era cantando y en su arte, porque luego era una persona graciosísima, y con una habilidad social fantástica. Yo lo conocí, a ver, vamos a volvernos locos. Yo trabajaba en Radio Nacional y me mandaron a cubrir Los Premios Príncipe de Asturias cuando él fue premiado. Y en el hotel, no me acuerdo cómo se llama, el hotel este famoso de Oviedo, sí, donde se alojan los premiados, el teatro es Campo Amor, el hotel, Campo Amor. No sé si el teatro es el Campo Amor y el hotel se llama, bueno, en ese hotel. No sé. Yo estaba en el hall y entonces me acerqué, claro, pues le tenía como entrevistar y dije, señor Cohen, soy de Radio Nacional de España y quería hacerle unas preguntas. Y Leonard Cohen era muy pequeñito. Eso es una cosa que yo siempre me lo imaginaba como un señor delgado de 1,90 m o 2 metros allí fantástico, y era un señor de 1,70 m. Y así muy pequeñito, muy enjuto, con su sombrero. Me miró a la cara y me dio la mejor excusa que me ha dado nadie para no hacerme ni puto caso. Me dijo, me gustaría mucho hablar contigo, pero estoy muy nervioso por el premio y creo que no puedo. Y le dije, bueno, señor Cohen, ¿pero me puedo hacer una foto con usted? Y me dijo que sí, me hice una foto con él. Y es un tipo al que he admirado mucho siempre, porque bueno, me parece que representa, no sé cómo decirte, una manera muy contenida de emocionar, y yo creo que eso a mí me llega mucho. Y luego, una de las cosas de estas cosas de la vida, los Cohen, claro, son judíos, su hijo también,
y su hijo, el hijo de su hijo, el nieto, que sería el nieto de Leonard Cohen, se llama Cassius, como Cassius Clay. Y es que Cohen era muy aficionado al boxeo, su hijo también, y entonces le preguntaban en una entrevista al hijo de Leonard Cohen, le preguntaban, hombre, pero tú eres fan de Muhammad Ali, no eres fan de Cassius Clay, ¿no? Eres fan, él se cambió el nombre y tú del que eres fan es de Muhammad Ali. Y dijo el hijo de Leonard Cohen, dice, yo le quería llamar Muhammad, pero a ver cómo se lo explicaba al rabino. Entonces decidí que el niño se llamara Cassius. Y me pareció fantástico, una anécdota fantástica y una cosa que yo no sabía, que es que Cohen era muy aficionado al boxeo. Bueno, es una persona de estas personas que sin conocerlas has querido mucho, pues eso me pasa a mí con Leonard Cohen. Qué bonito, pues Quique Peinado, muchísimas gracias por acercarte esta madrugada al Faro. A vosotros. Buenas noches. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, you want to travel blind, and you know she will trust you, for she's touched your perfect body.